Valeria estaba limpiando el polvo de la enorme cómoda de caoba cuando don Osvaldo la llamó desde su silla. El viejo llevaba media hora observándola, y ella sentía su mirada clavada en ella. Últimamente lo hacía con frecuencia, como si tratara de entender o comprender algo. Su casa, a las afueras de la ciudad, era una de las más grandes y hermosas. La estructura de 2 plantas con amplios ventanales y espaciosas habitaciones requería un mantenimiento constante, y Valeria llevaba 5 años trabajando aquí. «Valeria, ven aquí», dijo, dejando a un lado el periódico. «Siéntate a su lado». Ella se acercó obedientemente, pero no se sentó. En los 5 años que llevaba trabajando en casa de don Osvaldo, se había acostumbrado a su franqueza, pero seguía prefiriendo mantener las distancias. Era un patrón amable, pero seguía siendo un patrón, y ella solo una enfermera. «¿Ocurre algo?», preguntó ajustándose distraídamente el delantal. «Lo que pasa es que llevas semanas caminando como un fantasma. Tienes los ojos rojos, te tiemblan las manos y ayer te olvidaste de cerrar el grifo del baño. Eso nunca te había pasado en 5 años». Valeria bajó la cabeza. Esperaba que nadie se diera cuenta de su estado, pero don Osvaldo siempre había sido observador. De joven, había trabajado como juez en el tribunal de distrito y podía leer a la gente como un libro abierto. «¿Problemas familiares?», continuó sin esperar respuesta. «¿Ha vuelto a beber su marido?». «No solo bebiendo», respondió ella en voz baja. «Él está cambiando. Se está convirtiendo en una persona completamente distinta». Don Osvaldo asintió comprensivo. Su propia vida distaba mucho de ser ideal. Su mujer había muerto de cáncer hacía 10 años y sus hijos vivían en la capital y solo aparecían en las grandes fiestas. La soledad le había enseñado a notar el dolor ajeno. En esta casa, donde antes se oían las risas de los niños y las voces de las mujeres, ahora reinaba el silencio, solo roto por el sonido de la radio y los pasos de Valeria. «Dime qué pasa». Valeria dudó. Parecía inapropiado contarle a su jefe sus problemas personales, pero ya no le quedaban fuerzas para guardárselo todo dentro. Los últimos meses habían sido un verdadero calvario. Emilio desapareció toda la noche y, cuando volvió, olía no solo a alcohol, sino también a perfume ajeno. Emilio empezó a desaparecer después del trabajo, llegaba tarde, borracho, y cada vez me daba menos dinero para la casa. Pensé que solo se bebía su sueldo, pero ahora parece que es más que eso. ¿Qué más? Ayer lo vi en el centro de la ciudad con una mujer. Entraron en una tienda de ropa y él le compró algo caro, con el dinero que se suponía que iba a gastar en la compra y los servicios públicos. Valeria recordaba que estaba en la esquina y veía cómo su marido ayudaba galantemente a una desconocida a probarse un vestido caro. La mujer no era especialmente guapa, pero estaba bien peinada y segura de sí misma. Emilio la miró como antes había mirado a la propia Valeria, con admiración y afán de agradar. Don Osvaldo guardó silencio, reflexionando sobre lo que había oído. Había visto muchas historias semejantes en su larga vida. En su pequeño pueblo, tales situaciones se repetían de generación en generación. Los hombres trabajaban en la construcción o en las fábricas locales. Las mujeres llevaban la casa o trabajaban a tiempo parcial como cuidadoras, limpiadoras o dependientas. La vida fluía de forma acompasada, pero a veces las pasiones y el adulterio irrumpían rompiendo la rutina. «¿Sabes lo que te voy a decir?», empezó, inclinándose hacia adelante. «Me casé a los 22 años con una chica 3 años más joven que yo, guapa, inteligente, de buena familia. Todo fue bien los primeros años, pero poco a poco empecé a darme cuenta de que me engañaba. Al principio eran cosas pequeñas: dónde estaba, con quién salía, en qué gastaba su dinero. Luego las mentiras fueron a más». Valeria escuchaba sin interrumpir. Nunca había oído a don Osvaldo confesarse con tanta franqueza. Normalmente hablaba de política, del tiempo o de asuntos económicos. Mantenía su vida privada en secreto.
Pensaba que podría cambiarlo, que el amor y la paciencia ayudarían. Pasé 15 años de mi vida intentándolo. ¿Sabes lo que pasó? Me dejó por otro hombre, llevándose la mitad de mis posesiones y dejándome con deudas que pasé otros 10 años pagando. Pero fuiste feliz después de eso, ¿no? Tuviste hijos. Sí, pero era otra mujer. No me volví a casar hasta los 40. ¿Y sabes de qué me di cuenta? La gente no cambia. Una vez que un hombre comienza a beber y engañar, no se detendrá, sobre todo si ve que su mujer se lo aguanta. Don Osvaldo se levantó y se acercó a la ventana, mirando hacia la calle donde jugaban los niños del vecino. Su voz se volvió más tranquila, casi melancólica. Mi segunda mujer, Lupita, era una sencilla maestra de primaria. Ninguna belleza especial, pero honesta y amable. Vivimos juntos 35 años y nunca me engañó. Tuvo 3 hijos, los crió, me ayudó en todo. Cuando enfermó, vendí la mitad de mis tierras para pagar su tratamiento, pero fue imposible salvarla. Valeria sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas. Ella misma lo había pensado, pero oír la confirmación de alguien con semejante experiencia vital era doloroso. No puedo irme así como así. Tenemos un hogar compartido. ¿Y a dónde iría? Podrías irte a casa de un amigo durante un tiempo. Luego conseguirás un trabajo mejor, un lugar donde vivir. Eres inteligente y trabajadora, te las arreglarás. Es peor si te quedas y ves cómo tu vida se va al infierno. Don Osvaldo volvió a la silla y se sentó frente a ella. Tenía una expresión de preocupación paternal. Mira, te conozco desde hace 5 años. Llegaste aquí siendo una chica joven, llena de esperanza, hablando del hogar que formarías, de la familia que fundarías. Y ahora te miro y veo a una mujer que tiene miedo de su propia sombra. No está bien. Pero nos prometimos que estaríamos juntos en las buenas y en las malas. Las promesas solo funcionan cuando son cumplidas por ambas partes. Y tu marido rompió todas las promesas que te hizo hace mucho tiempo. Don Osvaldo hablaba con calma, pero Valeria percibía en su voz un sincero deseo de ayudar. Ella asintió, sin fiarse de su voz. Piensa en lo que te he dicho. Mientras tanto, esta noche vete pronto a casa. Creo que necesitas descansar. Pero no he terminado de limpiar el primer piso. Puede esperar hasta mañana. Vete. Valeria le dio las gracias y empezó a hacer la maleta. Normalmente trabajaba hasta las 6 de la tarde, pero hoy solo eran las 4:30. Don Osvaldo le pagó la jornada completa, como hacía siempre que la dejaba marchar temprano. Era un patrón justo y nunca le recortaba el sueldo sin una buena razón. De camino a casa, reflexionó sobre sus palabras. El divorcio parecía una decisión aterradora y definitiva, pero tal vez fuera la única forma de conservar lo que quedaba de su dignidad. En su pueblo, las mujeres divorciadas eran escasas y estaban mal vistas, pero tal vez era mejor soportar las miradas que vivir con un marido que le faltaba al respeto. La casa la recibió con silencio. La pequeña estructura de una planta con 2 dormitorios, cocina y salón era su orgullo. La habían comprado justo después de casarse, pidiendo un préstamo a 15 años. Valeria había dedicado mucho tiempo a hacerla acogedora, coser cortinas, arreglar flores, elegir muebles. Ahora todo parecía vacío e inútil. Emilio solía volver del trabajo a las 7, así que ella tenía tiempo para pensar y ordenar. Empezó a preparar la cena, cortando mecánicamente las verduras y pensando en la conversación con don Osvaldo. Quizá debería haber hablado con Carmen. Su amiga siempre había estado a su lado en los momentos difíciles y no dudaba en decir la verdad ante sus ojos. A las 7:30 oyó voces en el patio. Al asomarse a la ventana, Valeria vio a su marido, que apenas podía mantenerse en pie y explicaba algo en voz alta a su vecino, don Rafael. El viejo asentía y sonreía, pero Valeria veía que no entendía muy bien lo que decía el borracho de Emilio. En las manos de su marido había una gran bolsa que parecía bastante pesada. Emilio se despidió de su vecino y se dirigió hacia la casa. Valeria se apartó de la ventana y esperó.
Jugueteó con la cerradura durante largo rato, dejando caer las llaves varias veces antes de abrir por fin la puerta. «Cariño», gritó, entrando en la casa. «Hoy tengo una noticia maravillosa». Emilio entró en la casa y dejó la bolsa sobre la mesa con estrépito. Valeria sintió de inmediato el olor a alcohol, no el ámbar habitual de la cerveza, sino algo más fuerte y caro, whisky o coñac, a juzgar por la intensidad del aroma. «Mirad lo que he traído», anunció, empezando a disponer el contenido de la bolsa. Valeria estaba entumecida. En la mesa aparecieron trozos de carne cara, filetes de ternera que costaban más de lo que solían gastar en carne en un mes. Luego siguieron tarros de manjares, aceitunas, alcachofas, paté de hígado de oca, varias botellas de whisky de importación, paquetes de cigarrillos de alta gama e incluso una caja de chocolate suizo. «Emilio, ¿de dónde ha salido todo esto?» «Me lo he ganado trabajando honradamente», respondió orgulloso balanceándose en el sitio. «Fernando me dio una prima por buen trabajo. Dijo que no había otros trabajadores como yo, que yo era un especialista insustituible». Emilio enderezó los hombros e intentó parecer más sólido, pero el alcohol hacía que sus movimientos fueran torpes. Era evidente que estaba orgulloso de sí mismo y esperaba la admiración de su mujer. Valeria permaneció en silencio, mirando la compra. El total de su presupuesto mensual no les permitiría comprar ni la mitad de lo que tenían ahora sobre la mesa, y una prima por buen trabajo sonaba extraño, teniendo en cuenta que Emilio había llegado mucho tarde últimamente y había estado haciendo horas extras. Fernando se había estado quejando de él a los demás trabajadores. Ella lo había oído de los vecinos. «¿Estás segura de que es una gratificación?» «Claro que estoy seguro», respondió Emilio irritado. «¿No crees a tu marido? Ya te lo he dicho, me lo he ganado honradamente. El propio Fernando dijo que yo era el mejor albañil de toda la brigada». Abrió una de las botellas de whisky y la vertió generosamente en su vaso. El líquido tenía un color ámbar y un aroma caro. Valeria sabía que aquel whisky costaba más de lo que Emilio ganaba en una semana. «¿Por qué te ha dado hoy una paga extra? No es día de paga». «Porque…» Emilio vaciló. Claramente no se esperaba una pregunta así. «Porque hoy hemos terminado un proyecto importante. Una casa para un abogado rico de la capital. Fernando estaba muy contento con mi trabajo». Valeria se dio la vuelta y siguió preparando la cena. Era inútil discutir con su marido borracho, y las sospechas seguían siendo solo sospechas. Pero en el fondo sabía que Emilio mentía. Sus explicaciones sonaban poco convincentes, y la cara comida no hacía más que confirmar sus peores temores. Emilio estaba sentado a la mesa, dando sorbos a su whisky y mirando sus adquisiciones. Estaba claramente satisfecho consigo mismo y de vez en cuando tarareaba, como si recordara algo agradable. De vez en cuando miraba a su mujer, esperando su aprobación o admiración. «Mañana freiremos este filete», dijo señalando un trozo de carne. «Hace mucho tiempo que no comemos nada bueno. Invitaremos a los vecinos, haremos una fiesta». «No tenemos dinero para vacaciones», replicó Valeria en voz baja. «¿Cómo que no?», se indignó Emilio. «Aquí está, el dinero», señaló los comestibles. «Esto es dinero, pero de otra forma». Valeria asintió, pero no tenía apetito. Removía mecánicamente la sopa, pensando en cómo había cambiado su marido en los últimos meses. Antes, nunca le había mentido a los ojos, ni siquiera cuando ocultaba sus salidas a los bares. Ahora podía mirarla a los ojos y decir cualquier cosa. «¿Quién era la mujer que estaba contigo anoche en el centro?», preguntó sin volverse hacia él. Emilio se quedó inmóvil con el vaso en la mano. Guardó silencio unos segundos y luego soltó una carcajada demasiado fuerte y poco natural. «¿Qué mujer? ¿De qué estás hablando?» «Te vi fuera de una tienda de vestidos. Estabas comprando un vestido a alguien». «Ah, eso». Emilio agitó la mano. «Es la hermana de Fernando. Es su cumpleaños, así que me pidió que le comprara un regalo.
Dijo que tenía buen gusto. Valeria sabía que Fernando no tenía hermana. Conocía a su familia, su mujer y sus 3 hijos. Pero era inútil discutir. Emilio siguió bebiendo, cada vez más hablador y engreído. La cena transcurrió en relativo silencio. Emilio estaba demasiado borracho para mantener una conversación coherente y Valeria no quería provocar conflictos. Recogió la mesa, dejando la comida cara en un lugar destacado, y empezó a fregar los platos. Emilio se trasladó al salón y encendió la televisión sin dejar de dar sorbos a su whisky. Hacia las 10 de la noche llamaron a la puerta. Fue un golpe seco e insistente, nada que ver con las amables visitas de los vecinos. Emilio, que para entonces casi se había quedado dormido en su sillón, se revolvió. «¿Quién puede ser a estas horas?», murmuró, intentando enfocar la vista. Valeria se secó las manos y fue a abrir la puerta. Había 3 hombres delante de la puerta. Reconoció inmediatamente a Marcelino, el dueño de la tienda de comestibles donde solían comprar. Era un hombre de mediana edad, fornido y fuerte, muy respetado en el barrio. Los otros 2 no le sonaban de nada, pero parecían antipáticos. Uno era joven y delgado, el otro mayor y más duro. «Buenas noches, Valeria», dijo Marcelino, pero su voz era fría. «¿Está tu marido en casa?» «Sí, está aquí. ¿Qué ha pasado?» «Lo que ha pasado es que tu marido me ha robado hoy 3,000 pesos de la compra, y yo vine a buscarlos». A Valeria le dio un escalofrío por dentro. Se dio vuelta y vio a Emilio parado en la puerta de la cocina, tratando de parecer sobrio. Tenía la cara pálida y los ojos desorbitados. «¿De qué estás hablando?», preguntó dando un paso adelante. «No he robado nada». «¿No has robado nada?». Marcelino entró en la casa, sus compañeros se quedaron en la entrada. «Entonces explícame cómo a las 2 de la tarde, cuando yo no estaba en la tienda, desaparecieron de mi almacén los productos más caros. ¿Y cómo es que mi vecino le vio salir por la puerta trasera con una bolsa grande?». Marcelino hablaba con calma, pero había una rabia contenida en su voz. Miró lentamente la cocina y se fijó en la comida extendida sobre la mesa. «¿Qué es esto?». Se acercó a la mesa y cogió un tarro de paté. «Exactamente el mismo tarro que ha desaparecido hoy de mi almacén, y esta carne la encargué yo mismo la semana pasada». Emilio intentó indignarse, pero Marcelino no le dejó hablar. «Te conozco desde que eras un niño, Emilio. Tu padre era un hombre honrado, y me duele ver en lo que te has convertido, pero robar es demasiado». «Yo no soy un ladrón», gritó Emilio y se acercó a Marcelino con los puños cerrados. «No tienes derecho a entrar en mi casa y acusarme». El alcohol le infundió un falso valor. Agitó los brazos tratando de parecer amenazador, pero en realidad apenas se tenía en pie. Marcelino era 15 años mayor que Emilio, pero los años de trabajo físico le habían hecho fuerte y duro. Cuando el borracho Emilio intentó darle un puñetazo, Marcelino lo esquivó con facilidad y le asestó un golpe preciso en el plexo solar. Emilio se dobló por la mitad, agarrándose el estómago, y luego se desplomó en el suelo inconsciente. «Lo siento», dijo Valeria en voz baja, corriendo hacia su marido. «Te lo devolveré todo, hasta el último peso». Marcelino la miró con pesar. Conocía a esta familia desde hacía años y había visto a Valeria luchar para hacer frente a los problemas de su marido. Su esposa a menudo elogiaba a Valeria, diciendo que era una mujer buena y trabajadora que tenía la mala suerte de tener un marido. «Valeria, no quiero estropearte la vida, pero si vuelve a ocurrir, me veré obligado a ir a la policía. Robar es robar, y no lo soporto». Hizo una seña a sus compañeros y empezaron a recoger los comestibles, cotejándolos con la lista de mercancías desaparecidas. Valeria, de pie junto a su marido, sintió que las mejillas le ardían de vergüenza. Los vecinos ya empezaban a asomarse a las ventanas, atraídos por el ruido. «Marcelino», dijo en voz baja mientras los hombres recogían la compra, «dime sinceramente, ¿es la primera vez?». Marcelino se detuvo en la puerta y la miró con comprensión. «No, no es la primera vez.
La semana pasada desaparecieron cigarrillos y una botella de tequila. Lo sospechaba, pero no estaba seguro. Y hoy un vecino lo ha visto todo. Valeria asintió, ayudando a Emilio a entrar en razón. Marcelino y sus compañeros recogieron todos los comestibles que Emilio había traído a casa. Valeria los acompañó hasta la puerta, disculpándose varias veces y prometiendo que nunca volvería a ocurrir algo así. Cuando se fueron, ayudó a su marido a subir al dormitorio. Emilio murmuró algo inaudible sobre injusticias y falsas acusaciones, pero no opuso resistencia. Ella lo acostó y se sentó en la cocina, mirando la mesa vacía donde hacía una hora había estado la comida robada. Las palabras de don Osvaldo resonaron en su mente con renovado vigor. Tal vez tuviera razón, y era el momento de tomar una decisión antes de que la situación fuera demasiado lejos. Emilio se estaba convirtiendo en un ladrón, y ella no podía evitarlo. Mañana hablaría con Carmen. Por la mañana, Valeria se despertó con la cabeza pesada y la sensación de que la pesadilla continuaba. Emilio dormía a su lado, con los brazos abiertos y la respiración agitada. Todavía olía a alcohol y tenía la cara amoratada por la pelea de anoche con Marcelino. Valeria se levantó de la cama con cuidado de no despertar a su marido y fue a la cocina a preparar el desayuno. Por la ventana se veía un día gris cualquiera. Don Rafael regaba las flores del jardín delantero y su mujer tendía la colada en el patio. La vida seguía como si el escándalo de ayer nunca hubiera ocurrido. Pero Valeria sabía que la noticia del robo de Emilio ya se había extendido por todo el barrio. En un pueblo pequeño, esas historias se propagan más rápido que un reguero de pólvora. Emilio se despertó hacia las 11, cuando Valeria tenía que ir a casa de don Osvaldo. Fue a la cocina sujetándose la cabeza y retorciéndose de dolor. «¿Dónde está la aspirina?», murmuró, sentándose a la mesa. «En su sitio habitual, en el armario encima del fregadero», respondió Valeria, recogiendo sus cosas. «¿Y el desayuno?». «En la nevera. Puedes calentarlo tú mismo». Emilio miró sorprendido a su mujer. Normalmente ella siempre le preparaba el desayuno y se lo servía, pero hoy había algo diferente en su comportamiento. «¿Tienes prisa?». «A trabajar. A ver a don Osvaldo». «Ah, claro». Emilio se frotó las sienes y se sirvió un poco de agua. «Oye, ¿qué querían esos tipos ayer?». «No me acuerdo muy bien». Valeria se detuvo en la puerta y miró a su marido. ¿Lo ha olvidado de verdad o solo finge? Marcelino te acusó de robar comestibles de su tienda y se llevó todo lo que trajiste ayer. ¡Qué tontería! Emilio estaba indignado. Ya te he dicho que el aguinaldo me lo dio Fernando. Valeria no discutió. Simplemente tomó su bolso y se dirigió a la salida, dejando a su marido solo con sus mentiras. Don Osvaldo se dio cuenta enseguida de su estado depresivo, pero esta vez no la interrogó. Comprendió que, a veces, la gente necesita tiempo para decidirse. Valeria trabajaba en silencio, cumpliendo cuidadosamente todas sus obligaciones, pero sus pensamientos estaban muy lejos. A la hora de comer ya no podía guardárselo todo para sí. Después de pedir permiso a don Osvaldo para salir temprano, se dirigió al centro del pueblo, a la farmacia donde trabajaba Carmen. La farmacia estaba en la calle principal, en un edificio antiguo de techos altos y amplios ventanales. Carmen llevaba 7 años trabajando allí y conocía a todo el pueblo. Era una mujer alta y delgada, con el pelo corto y oscuro, que hablaba siempre con franqueza y no le gustaba la hipocresía. «Valeria», exclamó Carmen al ver a su amiga en la puerta, «estaba pensando en ti. Me he enterado de que ayer hubo un escándalo en tu casa». No había nadie en la farmacia, y Carmen se acercó a su amiga, escrutando su rostro. «Cuéntame qué pasó». Valeria se sentó en una silla cerca del mostrador y relató los acontecimientos de ayer. La costosa compra que había traído Emilio, la visita de Marcelino y las acusaciones de robo. Carmen escuchaba en silencio, moviendo la cabeza de vez en cuando. «Así que ahora también es un ladrón»,
dijo cuando Valeria hubo terminado. ¿Todavía te preguntas si deberías quedarte con él? Carmen, es mi marido. Juramos estar juntos en lo bueno y en lo malo. Los votos solo funcionan cuando ambas partes los cumplen, y tu Emilio escupió todas las promesas que te hizo hace mucho tiempo. Carmen se sentó junto a su amiga y le cogió la mano. Escúchame bien. He visto a muchas mujeres que han vivido con maridos así. ¿Sabes cómo suele acabar? El hombre cae cada vez más bajo y la mujer lo arrastra hasta que se rompe. Pero quizá cambie. Quizás sea solo un borrón temporal. Valerie abre los ojos, bebe, roba, te engaña con otra mujer. ¿Qué más tiene que pasar para que te des cuenta de que este hombre no te respeta? Carmen se levantó y empezó a dar vueltas por la farmacia, sin ocultar su irritación. Eres joven, eres guapa, eres muy trabajadora. Tienes una profesión, tienes manos, tienes la cabeza sobre los hombros. ¿Por qué querrías a un hombre que solo te arrastra hacia abajo? ¿Qué dirá la gente? En nuestra ciudad, las mujeres divorciadas están condenadas. Que digan lo que quieran. Es mejor estar divorciada que ser la mujer de un ladrón y un borracho. Al menos puedes dormir tranquila y no temer que la policía llame a tu puerta mañana. Una anciana entró en la farmacia a por medicinas y Carmen fue a atenderla. Valeria meditaba las palabras de su amiga. En el fondo se daba cuenta de que Carmen tenía razón, pero le daba miedo decidir romper. Cuando el cliente se marchó, Carmen volvió con su amiga. Valeria, te propongo un plan concreto. Esta noche, mientras Emilio está fuera de casa, reúne las cosas que necesites y ven a mi casa. Tengo una habitación libre. Te quedarás un mes o dos hasta que encuentres un trabajo mejor y tengas tu propia casa. ¿Y la casa? Aún estamos pagando la hipoteca. Una casa son solo paredes y un techo. Lo que importa es tu vida y tu salud. Si sigues viviendo con Emilio, dentro de un año serás una sombra. Valeria guardó silencio, dividida entre el miedo y la constatación de que su amiga decía la verdad. Piénsatelo hasta mañana, dijo Carmen al ver su vacilación. Pero recuerda que el tiempo juega en tu contra. Cuanto más aguantes, más difícil será liberarte. Valeria se despidió de su amiga y caminó lentamente hacia su casa. Por el camino se cruzó con algunos conocidos que la saludaron con tirantez y miraron a sus espaldas. Efectivamente, la noticia del escándalo de la noche anterior se había extendido por toda la ciudad. En casa le esperaba una desagradable sorpresa. Emilio estaba sentado en la cocina con los ojos enrojecidos y las manos temblorosas. Delante de él había una botella de cerveza sin terminar, y en su rostro había una expresión de ira y resentimiento. ¿Dónde te habías metido?, preguntó sin levantar la cabeza. En casa de Carmen. ¿Qué ha pasado? Lo que ha pasado es que me han despedido, gritó Emilio, levantándose de un salto de su asiento. Fernando, ese cabrón, me ha echado del trabajo. Valeria se sentó frente a su marido, dispuesta a escuchar otra ronda de quejas y acusaciones. ¿Por qué te ha despedido? Dice que hago novillos y que vengo borracha al trabajo. ¡Tonterías! Soy el mejor albañil de su cuadrilla. Emilio agita las manos y derrama la cerveza sobre la mesa. Tenía la cara roja por la indignación y el alcohol. También dijo que yo robaba herramientas y materiales. ¿Se lo imaginan? Yo, que le di a esta obra los mejores años de mi vida. Valeria escuchó su perorata y se dio cuenta de que Fernando probablemente tenía razón. Emilio faltaba al trabajo a menudo, y en los últimos meses había llegado a casa oliendo a alcohol incluso entre semana. Emilio, quizá deberías buscar otro trabajo. Hay muchas obras en la ciudad. No, respondió enfadado. Primero me ocuparé del tal Fernando. Le demostraré que no se me puede tratar así. ¿Cómo que no? Iré a su casa y le explicaré cómo se debe tratar a los trabajadores honrados. Que sepa que no soy de los que se callan. Emilio terminó su cerveza y se dirigió a la puerta. Valeria se dio cuenta de que iba a montar un escándalo en casa de Fernando. «Emilio, espera, no tienes que ir a ninguna parte en este estado. Déjame en paz», le espetó.
Esto es cosa de hombres, las mujeres no lo entienden. Dio un portazo y salió al patio. Valeria salió corriendo detrás de él, intentando detenerlo. Emilio, ven a casa, por favor. Hablemos de esto con calma. Pero su marido ya caminaba por la calle, tambaleándose y murmurando maldiciones a Fernando. Valeria le siguió, temiendo que pudiera hacer algo irreparable. Fernando vivía al otro lado de la ciudad, en una casa pequeña. El trayecto duró una media hora y cuando llegaron empezaba a oscurecer. Emilio caminaba sin darse la vuelta y Valeria le seguía a distancia, esperando que cambiara de opinión y volviera a casa. La casa de Fernando estaba rodeada por una valla baja de ladrillo. Había árboles frutales en el patio y un pequeño jardín de flores delante de la casa. Las luces de las ventanas estaban encendidas y era evidente que la familia estaba cenando. Emilio se detuvo ante la verja y permaneció unos instantes recobrando la cordura. Luego se agachó, cogió un ladrillo del suelo y lo lanzó contra la ventana del salón. El cristal se hizo añicos con gran estrépito. «¡Fernando, sal, sinvergüenza!», gritó Emilio. «Hablemos de hombre a hombre». Cogió otro ladrillo y lo lanzó contra la otra ventana. Valeria corrió hacia su marido, intentando detenerlo. «Emilio, basta. Sabes lo que haces, ¿verdad?» «Lo sé. Estoy haciendo justicia». El tercer ladrillo golpeó la puerta, dejando una profunda abolladura en ella. Desde el interior de la casa llegaron gritos de niños asustados y la voz de una mujer que pedía ayuda. De repente, la puerta se abrió de golpe y Fernando apareció en el umbral con una escopeta de caza en las manos. Era un hombre de mediana edad, ancho de hombros y fuerte, que parecía decidido. «Emilio, sal de mi propiedad inmediatamente», gritó. «O llamo a la policía». «Inténtalo», respondió Emilio agitando el ladrillo. «Primero me explicarás por qué me has despedido, porque eres un borracho y un vago, por robar herramientas y materiales, porque nos haces incumplir los plazos». Fernando levantó la pistola y disparó al aire. El estruendo del disparo resonó por todo el barrio, asustando a los perros que aullaron a lo lejos. «El próximo disparo será contra ti», advirtió Fernando apuntando a Emilio. Valeria agarró a su marido del brazo, tratando de apartarlo. «Emilio, vámonos, va en serio». Pero Emilio estaba demasiado borracho y enfadado para darse cuenta del peligro. Lanzó un ladrillo a Fernando, pero falló. Apuntó y disparó al suelo junto a los pies de Emilio. El suelo se levantó formando una fuente y el disparo silbó muy cerca. «Huye antes de que cambie de opinión», gritó Fernando, recargando el arma. Esta vez Emilio se dio cuenta de que la broma había terminado. Se dio la vuelta y echó a correr, arrastrando a Valeria con él. Corrieron por las calles oscuras, tropezando y jadeando hasta llegar a una distancia segura. «¡Me ha disparado!», gritó Emilio deteniéndose junto a una farola. «Ese loco ha disparado a un hombre desarmado. Tú misma le tiraste ladrillos», replicó Valeria tratando de recuperar el aliento. «Esa no es razón para disparar. Le demandaré». Valeria no discutió. Se dio cuenta de que su marido era incapaz de valorar adecuadamente sus actos. El alcohol y la ira le privaban de la capacidad de pensar con lógica. Recorrieron el resto del camino en silencio. Emilio fue recuperando la sobriedad y se dio cuenta de la gravedad de la situación. Ahora no solo había perdido su trabajo, sino que se había ganado un enemigo en la persona de Fernando. En casa, Valeria ayudó a su marido a desvestirse y meterse en la cama. Estaba deprimido y confuso. Toda su ira había desaparecido. «¿Qué pasará ahora?», preguntó mirando al techo. «No lo sé», respondió Valeria con sinceridad. «Mañana tendremos que buscar un nuevo trabajo. Y si Fernando les cuenta a los otros capataces lo que ha pasado, ¿quién me contratará?». Valeria no contestó. Ella también se lo estaba pensando. En su pueblo se conocían todos y las noticias corrían deprisa. La reputación de Emilio como empleado ya estaba dañada, y después del incidente de hoy sería aún más difícil encontrar trabajo.
Cuando su marido se durmió, Valeria fue a la cocina y se sentó a la mesa donde ayer había estado la comida robada. Ahora solo había una botella de cerveza vacía y migas de pan. Pensó en las palabras de Carmen, en su conversación con don Osvaldo, en lo que había pasado últimamente. Emilio se estaba convirtiendo en un hombre que ella no reconocía. La bebida, los robos, las agresiones, todo se acumulaba y creaba un cuadro de degradación total. Quizás debería haber escuchado a Carmen y marcharse antes de que fuera demasiado tarde, pero el miedo a lo desconocido y el sentido del deber hacia su marido la retuvieron por el momento. Pasó varias horas en la cocina, pensando en el futuro y tratando de averiguar qué hacer a continuación. Poco a poco iba amaneciendo fuera de la ventana cuando Valeria por fin se fue a la cama. Aún no había tomado ninguna decisión, pero sabía que no podía permanecer mucho tiempo en ese estado de incertidumbre. Tarde o temprano tendría que elegir entre su propio bienestar y la lealtad a su marido, que parecía haber tomado su propia decisión hacía tiempo. A la mañana siguiente, Valeria se despertó al oír que llamaban a la puerta. Emilio aún dormía, roncando tras los acontecimientos de ayer, y el sol apenas se había asomado por detrás del horizonte. ¿Quién podía venir a estas horas? Valeria se puso la bata y corrió hacia la puerta. Los golpes se repitieron, más insistentes y ásperos. Rosalind, su suegra, estaba de pie en la puerta, con el rostro contorsionado por la ira. La mujer de 58 años, siempre cuidadosa con su aspecto, parecía hoy desaliñada y agitada. ¿Dónde está mi hijo?, preguntó, entrando en la casa sin saludar. Sigue durmiendo. Rosalind, ¿qué ha pasado? Lo que ha pasado es que todo el pueblo habla de mi Emilio. Mi suegra entró en el salón y se quedó de pie en medio de la habitación con los brazos cruzados sobre el pecho. Me han dicho que ayer se peleó en casa de Fernando, que le dispararon con una pistola. Valeria cerró la puerta y siguió a su suegra. Rosalinda estaba furiosa, los ojos le brillaban de rabia. Y también me contaron lo del robo en la tienda de Marcelino. Mi hijo, al que eduqué con honradez e integridad, se ha convertido en un ladrón y un libertino. Rosalinda, hablemos con calma. ¿Con calma? Mi suegra estaba furiosa. ¿Cómo puedo hablar con calma cuando mi único hijo se está yendo por el desagüe? ¿Y sabes quién tiene la culpa? Rosalind se acercó a Valeria, señalándola con un dedo. Tú lo has llevado a este estado. No sabes cómo ser una esposa. Valeria dio un paso atrás, estupefacta por las acusaciones. ¿Cómo que yo lo he llevado a este estado? Trabajo, mantengo la casa, cuido de él. ¿Cuidarlo?, intervino Rosalind con desprecio. ¿Llamas cuidado a que un hombre vuelva a casa con una esposa aburrida y regañona? Mi Emilio era un buen hombre hasta que se casó contigo. La suegra empezó a pavonearse por la habitación, agitando los brazos. Mírate, caminas como un fantasma, no te cuidas, eres pobre y estás deprimida en casa. ¿Qué hombre querría volver a un ambiente así? Rosalinda, no estás siendo justa. Emilio empezó a beber porque tú no sabes hacer las cosas bien para él. No sabes cómo ser una esposa atractiva, no sabes cómo motivar a un hombre para que trabaje y triunfe. Valeria sintió que la rabia le hervía por dentro. Todos estos años había tolerado las críticas de su suegra, pero hoy el vaso de la paciencia rebosaba. ¿Qué debía hacer? ¿Hacer la vista gorda ante sus gastos en alcohol y otras mujeres? ¿Estar contenta de que robe? ¿Otras mujeres?, se preguntó Rosalind. ¿De qué estás hablando? Lo vi con una mujer en el centro de la ciudad. Le compraba cosas caras con el dinero que debía ir a su familia. Rosalind guardó silencio un momento, pensando en lo que había oído. Luego su rostro adoptó una expresión decidida. Es así. Ya que tú no puedes ser una esposa adecuada, le encontraré una mujer que sí pueda. Una mujer que lo aprecie y lo apoye, no que lo hunda. ¿A qué te refieres? Quiero decir que es hora de corregir los errores.
Emilio se casó contigo demasiado pronto, sin pensar en las consecuencias, pero los errores se pueden corregir. Rosalind se dirigió a la puerta, pero se dio la vuelta en el umbral. Que sepas que no dejaré que arruines a mi hijo para siempre. Le encontraré una mujer que sea digna de él, una mujer que lo haga feliz y exitoso. La puerta se cerró de golpe, dejando a Valeria sola con amargura y resentimiento. Las acusaciones de su suegra eran injustas, pero dolían. ¿Había sido realmente una mala esposa? Todos los problemas de Emilio tenían que ver con ella. Emilio se despertó sobre las 10 de la mañana, cuando Valeria ya se estaba preparando para ir a trabajar. Parecía deprimido y confuso. ¿Quién ha venido esta mañana?, preguntó frotándose los ojos. Tu madre. Se ha enterado de lo de ayer. ¿Qué te ha dicho? Me culpó de todos tus problemas. Dijo que te buscaría otra esposa. Emilio frunció el ceño, pero no dijo nada. Fue a la cocina y empezó a prepararse el desayuno, evitando la mirada de su mujer. Emilio, tenemos que hablar seriamente. ¿Sobre qué? Sobre nuestro futuro, sobre lo que le está pasando a nuestra familia. Hablaremos más tarde. Ahora mismo tengo trabajo en el que pensar. Valeria se dio cuenta de que la conversación quedaba aplazada una vez más. Se despidió de su marido y fue a ver a don Osvaldo. El trabajo en casa de don Osvaldo transcurría como de costumbre, pero Valeria estaba despistada y se distraía a menudo. El amo se dio cuenta, pero no la interrogó. A la hora de comer, Valeria pidió permiso para salir temprano. Necesitaba hablar con Carmen. La farmacia estaba más llena de lo habitual. Carmen atendía a los clientes, pero de vez en cuando miraba a su amiga, dándose cuenta de que había venido por una razón. Cuando se fue el último cliente, Carmen cerró la puerta para irse a comer. Cuéntame lo que pasó ahora. Valeria relató la visita de su suegra y sus acusaciones. Carmen escuchó, negando con la cabeza. La típica suegra. Para ella, el hijo siempre tiene razón y la mujer siempre tiene la culpa. Pero quizá tenga razón, a lo mejor soy una mala esposa. Valeria, basta, dijo Carmen bruscamente. Trabajas de la mañana a la noche, llevas la casa, soportas que beba y engañe. ¿Qué más se supone que tienes que hacer? ¿Convertirte en una esclava? Carmen se sentó junto a su amiga y le cogió las manos. Escúchame bien. Tu suegra amenaza con buscarle otra mujer a su hijo. ¿Sabes lo que eso significa? Significa que pronto habrá una rival en tu casa, y entonces tu vida será un infierno. Pero Emilio no estará de acuerdo. Sí, lo estará, sobre todo si mamá le encuentra una mujer que halague su ego y haga la vista gorda ante sus vicios. Valeria se quedó callada, dándose cuenta de que Carmen podía tener razón. Valeria, te lo digo como tu mejor amiga. Vete ya. Hoy, antes de que sea demasiado tarde. Dentro de un mes o dos, desearás haberme escuchado. ¿Y si cambia? ¿Y si consigue un trabajo y deja de beber? No cambiará. Carmen casi grita. ¿Cuántas veces te vas a engañar? Se ha convertido en un ladrón. Ayer robó comida, mañana robará otra cosa, y entonces te acusarán de complicidad. Las palabras de su amiga sonaban a sentencia. Valeria sabía que Carmen tenía razón, pero temía tomar una decisión definitiva. Dame más tiempo para pensarlo. Vale, pero no mucho tiempo. El tiempo juega en tu contra. Valeria se despidió de su amiga y caminó lentamente hacia su casa. Por el camino se encontró con varios conocidos que la miraban con lástima y curiosidad. Todo el pueblo conocía ya los problemas de su familia. Al acercarse a la casa, vio que había un carro en el patio y que Emilio jugueteaba cerca de la puerta principal. Cuando Valeria se acercó, vio que su marido intentaba meter en casa un televisor grande. «Emilio, ¿qué pasa?» «Un televisor nuevo», respondió alegremente. «Fíjate, con una gran pantalla fabricada en Japón». Valeria miró detenidamente el aparato. El televisor era realmente nuevo y caro. Había que gastarse al menos 3 sueldos mensuales para comprarlo. ¿De dónde ha salido? Lo he comprado yo, respondió Emilio rápidamente, sin mirar a su mujer a los ojos. ¿Con qué dinero?
¿Ayer te despidieron y hoy te compras un equipo caro? Conseguí un trabajo, puntual, pero bien pagado. Emilio hablaba con inseguridad, desviando constantemente la mirada. Valeria se dio cuenta de que estaba mintiendo otra vez. ¿Qué tipo de trabajo? Ayudaba a un amigo a trasladar muebles. Me pagó bien. ¿Y usaste el dinero para comprar un televisor en vez de pagar tus deudas? Nos merecemos buenos electrodomésticos. Emilio se enfadó. Estoy harto de vivir en la pobreza. Siguió arrastrando el televisor hasta la casa, y Valeria se quedó mirando con creciente horror. Estaba casi segura de que le habían robado el televisor. Había demasiadas rarezas, la compra repentina de aparatos caros, las explicaciones poco convincentes, la falta de voluntad para establecer contacto visual. Cuando Emilio colocó el televisor en el salón y lo encendió, Valeria no pudo soportarlo. Dime sinceramente de dónde ha salido este televisor. He dicho que la he comprado yo. ¿Con qué dinero? ¿Y dónde está el cheque? ¿El cheque? Emilio dudó. El cheque. Lo he perdido. Emilio, no soy idiota. Este televisor es robado, ¿no? ¿A quién le importa de dónde vino? Lo principal es que ahora tenemos un buen equipo. Emilio cambió de canal, fingiendo que no le interesaba la conversación, pero Valeria vio lo tensos que tenía los hombros. No quiero aparatos robados en mi casa. ¿En tu casa? Emilio se volvió hacia su mujer con cara de enfado. Es mi casa. Yo la compré. Yo pago la hipoteca. Y yo decido lo que entra en ella. La compramos juntos. Y pagamos el préstamo juntos. El salario de tu cuidador es una gota en el océano. Yo siempre he sido el dinero principal. Emilio se levanta y se acerca a su mujer. Había ira e irritación en sus ojos. Y de todos modos, deja de cuestionarme. Soy el hombre de esta casa y deberías respetarme. Valeria retrocedió, sorprendida por su tono. Nunca Emilio le había hablado con aquella voz. El alcohol y los problemas lo habían cambiado hasta hacerlo irreconocible. Iré a preparar la cena, dijo en voz baja. Es lo que hay que hacer. Veré la tele. Valeria entró en la cocina, sintiendo que todo se agitaba en su interior. Ya no tenía dudas. Le habían robado el televisor. Emilio había cruzado por fin la línea que separa a un ciudadano respetuoso con la ley de un delincuente. Mientras preparaba la cena, pensó en lo que había ocurrido en los últimos días. El robo en la tienda, la pelea con Fernando, las amenazas a su suegra y ahora el televisor robado. ¿Era este realmente el hombre con el que se había casado 7 años atrás? Emilio pasó toda la tarde sentado frente al televisor, cambiando de canal y bebiendo cerveza. Estaba satisfecho con su adquisición y de vez en cuando comentaba la calidad de la imagen. Valeria recogió la mesa, fregó los platos y dijo que iba al baño. Encerrada en el pequeño cuarto de baño, por fin dio rienda suelta a sus emociones. Las lágrimas se derramaron por sus mejillas mientras se sentaba en el borde de la bañera, tratando de averiguar qué hacer a continuación. El marido al que amaba se había convertido en un extraño, un ladrón, un mentiroso, un borracho agresivo. Su suegra la culpaba de todos sus problemas y la amenazaba con buscarle un sustituto, y su amiga la instaba a huir antes de que fuera demasiado tarde. Valeria recordó las palabras de don Osvaldo de que la gente no cambia. Tal vez tuviera razón. Tal vez Emilio siempre había sido así, solo que solía ser capaz de ocultarlo. O tal vez el alcohol y la mala suerte habían sacado a relucir en él rasgos que siempre habían existido, pero que habían sido reprimidos. Pensó en el futuro. Si seguía con su marido, se convertiría en la mujer de un criminal. Tarde o temprano lo atraparían, lo encarcelarían y a ella la considerarían cómplice. Y si se marchaba, viviría sola, sufriendo el juicio de los demás. Del salón llegaba el sonido del televisor y el zumbido satisfecho de Emilio. Estaba feliz con su propiedad robada, sin pensar en las consecuencias. Y ella, sentada en el cuarto de baño, llorando, dándose cuenta de que su matrimonio se había arruinado definitivamente.
Valeria pasó casi una hora en el baño hasta que oyó que su marido la llamaba. «Valeria, ven aquí. Mira qué película tan interesante ponen». Se secó las lágrimas, se lavó la cara con agua fría y salió del cuarto de baño. Emilio estaba sentado en la butaca, viendo una película de acción. Tenía una expresión de placer infantil. «Siéntate, vamos a verla juntos». Valeria se sentó en el sofá, pero no le interesaba la película. Miró a su marido y pensó en el hecho de que se había convertido en un completo extraño para ella, un hombre al que ya no conocía ni comprendía. Cuando terminó la película, Emilio se estiró y bostezó. «Es un televisor estupendo, ¿verdad? La imagen es clara, el sonido es bueno. Hacía mucho tiempo que no nos hacíamos un regalo así». Valeria asintió, sin fiarse de su voz. Emilio se levantó y se dirigió al dormitorio. «Me voy a la cama. Mañana tenemos que buscar un trabajo fijo». Cuando su marido se marchó, Valeria se quedó sola con el televisor robado. Lo miró y se dio cuenta de que era un símbolo de lo que había sido su vida, una bella imagen que escondía un crimen. Pasó una semana. Emilio buscaba trabajo formalmente, pero pasaba la mayor parte del día en casa viendo la televisión robada y bebiendo cerveza. Tenía dinero para alcohol, aunque Valeria no entendía de dónde lo sacaba. Quizá vendía algo de lo robado, o quizá pedía prestado a conocidos dudosos. Valeria trabajaba para don Osvaldo e intentaba no pensar en los problemas domésticos. El amo se daba cuenta de su estado depresivo, pero con delicadeza no la interrogaba. De vez en cuando intercambiaban algunas frases, pero no había conversaciones más serias. El jueves por la noche, mientras Valeria preparaba la cena y Emilio estaba tumbado en el sofá frente al televisor, llamaron a la puerta. El golpe fue suave, pero insistente. Emilio abrió de mala gana. «Mamá», exclamó sorprendido, «¿no estás sola?». Valeria se asomó a la cocina y vio a Rosalinda en el umbral, acompañada de una extraña mujer. La acompañante de su suegra tenía unos 33 años, era de estatura media y llevaba el pelo oscuro, recogido en un peinado pulcro. No era guapa, pero tampoco fea, una mujer corriente, de rasgos faciales correctos y postura segura. Vestía con sencillez pero con gusto. «Emilio, quiero que la conozcas», dijo Rosalinda al entrar en la casa. «Esta es Beatriz Morales, una mujer muy agradable que conocí hace poco en la iglesia». Beatriz sonrió y le tendió la mano a Emilio. Valeria se fijó en cómo lo examinaba detenidamente de pies a cabeza, como evaluándolo. «Es un placer, Emilio. Tu madre me ha hablado mucho de ti». «Igualmente», contestó Emilio, claramente halagado por la atención. «Ven y siéntate». Valeria salió de la cocina limpiándose las manos en el delantal. Rosalinda la miró fríamente y Beatriz la observó con aprecio. «Y esta es Valeria», la presentó la suegra sin mucho entusiasmo. «La mujer de Emilio». «Hola», dijo Beatriz, pero no extendió la mano. «Siéntate, por favor», sugirió Valeria. «¿Quieres un té?» «No hace falta», la saludó Rosalinda. «Estamos aquí por negocios». Todos se acomodaron en el salón. Beatrice se sentó en el sillón frente a Emilio y volvió a sonreírle. Valeria permaneció de pie en la puerta de la cocina. «El caso es que», comenzó Rosalinda, «Beatriz ha tenido algunas dificultades temporales de alojamiento. Su exmarido vendió el piso sin que ella lo supiera, y los nuevos propietarios quieren que se vaya en una semana». «Es terrible», dijo Emilio con simpatía. «¿Qué pasará ahora? Pensé», continuó Rosalinda, «que podríamos ayudar a un buen hombre. Tienes una habitación libre y Beatriz podría quedarse aquí un mes o dos hasta que solucione sus problemas». Valeria sintió un escalofrío. No tenían una habitación libre. La casa constaba de un dormitorio, un salón y una cocina. Si Beatriz se mudara aquí, ¿dónde dormiría? «Mamá, no tenemos ninguna habitación libre», dijo Emilio con cautela. «¿Qué quieres decir?», se sorprendió Rosalind. «¿Y el dormitorio?» «En el dormitorio dormimos Valeria y yo». «¿Y qué? Valeria puede dormir en el sofá del salón,
o incluso quedarse un tiempo con una amiga. Beatriz escuchaba atentamente la conversación, asintiendo de vez en cuando y mirando a Emilio. Valeria se dio cuenta de que estudiaba la casa, como si evaluara su potencial. Rosalinda, intervino Valeria, pero esta es nuestra casa. ¿Nuestra?, preguntó fríamente su suegra. Que yo sepa, el préstamo está a nombre de Emilio, así que es su casa, y él decide a quién quiere en ella. Emilio se removió en la silla, claramente incómodo. Pero las miradas halagadoras de Beatriz y el tono autoritario de su madre estaban haciendo su trabajo. Valeria, ¿de verdad podemos ayudar a ese hombre?, dijo. Es solo temporal. Un mes como mucho, añadió Beatriz con voz suave. Le estoy muy agradecida por su amabilidad. Y por supuesto, yo pagaré el alojamiento. No hace falta que pagues nada. Emilio hizo un gesto con las manos. No somos inquilinos. No, no, insisto. Primero la justicia. Beatriz habló con convicción y Valeria pudo ver cómo Emilio se derretía bajo su mirada. Estaba claro que la mujer tenía un don con los hombres. De acuerdo, aceptó Emilio. Puedes quedarte con nosotros temporalmente. Valeria quiso objetar, pero se dio cuenta de que a nadie le interesaba su opinión. Rosalinda sonrió feliz y Beatriz miró a Emilio agradecida. Muchas gracias, exclamó. Es usted todo un caballero. De nada, dijo Emilio, avergonzado. Hay que ayudar a la gente. Entonces iré a buscar mis cosas, dijo Beatriz poniéndose en pie. Rosalind, ¿me ayudas a buscarlas? Por supuesto, querida. Las mujeres se marcharon y Emilio se quedó solo con su mujer. Valeria lo miró desconcertada. Emilio, ¿te das cuenta de lo que está pasando? ¿Qué está pasando? Ayudamos a un hombre en una situación difícil. Tu madre trajo a una mujer extraña a nuestra casa, y ni siquiera me consultaste. ¿Qué hay que consultar? Es solo temporal. Emilio hablaba inseguro, evitando la mirada de su mujer. Valeria se dio cuenta de que él ya había tomado su decisión y no iba a cambiarla. Una hora más tarde, Rosalinda y Beatriz regresaron con 2 grandes bolsas. Beatriz llevaba ropa diferente, más elegante y que realzaba su figura. Valeria se dio cuenta de que se había maquillado un poco y estaba claro que intentaba impresionar a Emilio. Bueno, ya estoy en casa, dijo Beatriz alegremente al entrar en la casa. Emilio, ¿me acompañas a mi habitación? Por supuesto, pasa. Fueron al dormitorio y Valeria se quedó con Rosalinda en el salón. Rosalinda, ¿qué pasa?, preguntó en voz baja. ¿Qué pasa? Estamos ayudando a una buena persona. La has traído aquí a propósito. Rosalind miró a su cuñada con una sonrisa fría. ¿Y si lo hice? Mi hijo se merece algo mejor que lo que tiene ahora. Desde el dormitorio llegaban las voces de Emilio y Beatriz. La mujer decía algo en tono admirativo y él respondía con evidente placer. Rosalinda, esta es mi casa y mi marido. ¿Tu marido?, resopló despectivamente la suegra. Míralo. En pocos años contigo se ha convertido en un perdedor, y Beatriz es una mujer de carácter, puede motivarle. Emilio y Beatriz volvieron al salón. Beatriz parecía contenta y Emilio halagado. Es un dormitorio precioso, dijo ella. Muy acogedor y limpio. Se nota que la señora mantiene la casa ordenada. El cumplido sonó condescendiente y Valeria se sintió como una criada en su propia casa. Emilio, ¿dónde voy a dormir?, preguntó. Pues, de momento, en el sofá, o puedes quedarte un tiempo con Carmen. ¿Así que me echan de mi propia habitación? Valeria, no seas tan dramática, intervino Rosalinda. Es solo temporal. Un mes pasará rápido. Beatriz observaba atentamente el desarrollo de los acontecimientos, mirando de vez en cuando a Emilio para calibrar su reacción. Si soy una alborotadora, dijo en voz baja, puedo parecerlo en otra parte. No, en absoluto, respondió Emilio rápidamente. No hay ningún problema. Valeria se acostumbrará. Valeria miró a su marido y no lo reconoció.
¿Era realmente el hombre que 7 años atrás le había jurado amor y fidelidad? Bien, dijo Beatriz. Entonces empezaré a instalarme. Emilio, ¿podrías ayudarme a ordenar mis cosas? Por supuesto. Entraron de nuevo en el dormitorio y Rosalind se dispuso a marcharse. Bueno, he terminado mi tarea, le dijo a Valeria. Ahora veremos qué puede hacer mi nuera. ¿Qué quieres decir? Quiero decir que ahora tienes una rival. Veamos si puedes luchar por tu marido o rendirte sin luchar. Rosalinda se marchó, dejando a Valeria sola con sus amargos pensamientos. Del dormitorio llegaban risas y animadas conversaciones. Estaba claro que Beatriz sabía cómo entretener a los hombres. A la hora de cenar, Beatriz ya se había instalado en la casa. Se puso un vestido casero que realzaba su figura y ayudó a Valeria a poner la mesa. O mejor dicho, le dio consejos sobre cómo hacerlo mejor. Valeria, tienes platos bonitos. Estos parecen un poco sosos. Estos son nuestros mejores platos. Ya veo, se trata del sabor de la comida. Durante la cena, Beatriz habló de su vida. Según ella, trabajaba de recepcionista en una oficina, pero hace poco lo dejó por un conflicto con sus jefes. Estuvo casada 2 años, pero su marido resultó ser un perdedor y un alcohólico. «¿Sabes, Emilio?», dijo sosteniendo el tenedor con elegancia. «Me di cuenta de que una mujer debe elegir a un hombre con mucho cuidado. Un hombre es el pilar de la familia, y si es débil, la familia será infeliz». Emilio asintió, de acuerdo con cada palabra. Valeria comió en silencio y pensó en lo hábilmente que Beatriz halagaba su ego. «Y tienes razón», replicó Emilio. «Un hombre debe ser fuerte y mantener a su familia». «Exacto, y crear unas condiciones de vida dignas para la mujer. Una mujer que se siente protegida y segura se vuelve feliz. Y una mujer feliz hace feliz a un hombre». Valeria se dio cuenta de por dónde iba la conversación. Beatriz había dejado claro que esperaba un cierto nivel de seguridad de un hombre. «¿Y qué condiciones considera dignas?», preguntó Emilio. «Bueno, por supuesto, una buena vivienda, comida de buena calidad, la posibilidad de permitirse de vez en cuando algún entretenimiento. Una mujer debe sentir que un hombre cuida de ella». «Así es», asintió Emilio. «Una mujer se merece lo mejor». Valeria se levantó de la mesa sin terminar de cenar. No podía seguir escuchando aquella conversación. «Disculpen, voy a recoger la mesa». «No tengas prisa», dijo Beatriz. «Aún no hemos terminado de comer». Su tono era suave pero autoritario. Valeria se dio cuenta de que había una nueva señora en la casa. Después de cenar, Emilio y Beatriz se sentaron en el salón a ver la televisión. Beatriz admiraba la calidad de la imagen y se preguntaba dónde había comprado Emilio un aparato tan bonito. Él hablaba con orgullo de su adquisición sin mencionar su origen. Valeria lavaba los platos y escuchaba su conversación. Beatriz mantuvo hábilmente la conversación, admiró el gusto de Emilio y se interesó por su trabajo. Cuando él le habló de sus problemas laborales, ella se compadeció y le aseguró que un hombre tan maravilloso encontraría sin duda un buen trabajo. «Emilio», le dijo cuando Valeria terminó de fregar los platos, «¿puedo pedirte un favor?» «Claro, cualquier cosa. Mañana tengo una reunión importante con un posible empleador. ¿Te importaría acompañarme? Estoy un poco nerviosa y me gustaría sentirme apoyada». «Por supuesto, por supuesto». «Gracias, es usted muy amable». Valeria se dio cuenta de que Beatriz ocupaba sistemáticamente cada vez más espacio en la vida de Emilio, y él lo permitía de buen grado. Cuando llegó la hora de acostarse, se produjo una situación incómoda. Beatriz se dirigió al dormitorio como si fuera algo natural. «¿Dónde vas a dormir?», preguntó a Emilio. «Pues, creo que en el sofá». «¿En el sofá?». Beatriz se indignó. «Un hombre debe dormir en su propia cama. Es tu casa». «Pero Valeria...». «¿Qué pasa con Valeria? Es solo temporal, y ella debería mostrarse comprensiva». Emilio miró a su mujer con cara de culpabilidad. «Valeria,
No te importa dormir en el sofá un par de días, ¿verdad? Valeria guardó silencio. Se dio cuenta de que lo que estaba ocurriendo no era un accidente, sino una operación planeada. Rosalind había traído a una rival que la estaba forzando metódicamente a salir de su propia vida. ¿Valeria?, repitió Emilio. ¿Y si digo que estoy en contra? Pues, entonces ya arreglaremos algo. Pero Valeria vio en sus ojos que ya había tomado una decisión. Le gustaba Beatrice y está dispuesto a sacrificar los intereses de su mujer por ella. ¿Sabes qué?, dijo Valeria. Será mejor que me vaya a casa de Carmen. Allí me sentiré más segura. Es una idea excelente. Beatrice se alegró. Será más cómodo para todos. Emilio guardó silencio. No se opuso a la marcha de su mujer, ni intentó retenerla. Valeria metió las cosas más necesarias en una bolsa, la misma que había preparado hacía una semana. Emilio se sentó en el salón a ver la tele, fingiendo que no pasaba nada especial. «Iré yo», dijo Valeria de pie en el umbral de la puerta con la bolsa en las manos. «De acuerdo», respondió sin apartar los ojos de la pantalla. «Nos vemos mañana». El sonido del agua corriente procedía del dormitorio. Beatriz se estaba duchando, preparándose para dormir en la cama de otra persona. Valeria salió de la casa y se dirigió hacia Carmen. No miró atrás, aunque sentía el pecho vacío y dolorido. 7 años de matrimonio habían terminado en una noche, y su marido ni siquiera había intentado detenerla. Carmen saludó a su amiga sin sorpresa. Había estado esperando este momento. «Por fin», dijo abrazando a Valeria. «Por fin has tomado la decisión correcta». Pero Valeria sabía que la decisión no era suya. Otros habían tomado la decisión por ella. Su suegra, que había traído a una rival, y su marido, que prefería a la nueva mujer antes que a la anterior. Por primera vez en muchos años, Valeria se acostó en una casa que no era la suya, y, extrañamente, a pesar del dolor y el resentimiento, durmió mejor que en mucho tiempo. Las 3 semanas en casa de Carmen pasaron volando. Valeria se fue acostumbrando poco a poco a su nueva vida. Trabajaba en casa de don Osvaldo, ayudaba a su amiga en las tareas domésticas e intentaba no pensar en lo que ocurría en su antiguo hogar. Carmen era una anfitriona delicada y no hacía preguntas innecesarias, pero a veces Valeria captaba sus miradas comprensivas. En el pueblo, por supuesto, hablaban. Los vecinos murmuraban que Emilio había vivido con 2 mujeres y que luego Valeria se había mudado, dejando a su marido con una amante. Las versiones de lo sucedido se multiplicaban y crecían en detalles. Valeria trató de ignorar las miradas oblicuas y los silencios significativos. Don Osvaldo, enterado de su situación, se ofreció a aumentarle el sueldo y darle trabajo adicional. Valeria agradeció el apoyo, pero se dio cuenta de que tarde o temprano tendría que buscar otro lugar donde vivir. Vivir siempre con Carmen era un inconveniente para ambos. Emilio no buscaba encuentros con ella ni intentaba darle explicaciones. Valeria lo había visto en la ciudad un par de veces. Parecía contento y bien cuidado. Era evidente que Beatriz le cuidaba bien. Una vez los vio juntos a la salida de una joyería. Emilio estaba comprando algo y Beatriz estaba a su lado, sonriendo coquetamente. El martes de la 3ª semana, cuando Valeria volvió del trabajo, Carmen la recibió en la puerta con rostro serio. «Tu suegra te ha llamado. 3 veces en la última hora. Dice que es urgente». «¿Rosalind?». Valeria se sorprendió. «¿Qué quería?». «No lo ha dicho. Solo dijo que te aseguraras de llamarla». Su voz era extraña, como si estuviera llorando. Valeria frunció el ceño. Rosalind nunca había sido una mujer sentimental, y era difícil imaginarla llorando. ¿Qué podía haber pasado? Marcó el número de su suegra y oyó sollozos en el auricular. «Rosalind, soy Valerie, soy Valerie». «Valerie». La voz de su suegra temblaba por las lágrimas. «Ayudadme, me van a desahuciar de mi propio piso». «¿Cómo? ¿De qué estás hablando?». «Han venido con documentos. Dicen que el piso ya no es mío, que lo han vendido.
Pero si yo no he vendido nada. Valeria apenas podía distinguir las palabras entre los sollozos de su suegra. Rosalinda, cálmate. ¿Dónde estás ahora? En casa, quiero decir, ya no en casa. Se están llevando mis cosas afuera. Valeria, por favor, ven. No sé qué hacer. Valeria dudó. Después de todo lo que había pasado, no quería interferir con la familia de Emilio, pero había tal confusión desesperada en la voz de Rosalinda que era imposible negarse. Está bien, iré. Espera. Carmen acompañó a su amiga hasta la parada del autobús. Ten cuidado, le dijo. No me gusta esta historia. Yo tampoco la entiendo. ¿Cómo puedes vender un piso sin que se entere la casera? Puedes, si tienes un poder notarial, o si se falsifican los documentos. Valeria llegó a casa de Rosalinda media hora después. La imagen que vio la conmocionó. La gente se agolpaba frente a la entrada del edificio de 5 plantas y 2 personas de la mudanza sacaban muebles y cajas de pertenencias. Rosalinda estaba de pie junto a la pila de sus pertenencias y lloraba. ¡Rosalinda! Valeria corrió hacia su suegra. ¿Qué está pasando aquí? Valeria, menos mal que estás aquí. Rosalind la agarró de las manos. Esta gente dice que mi piso les pertenece. Me están enseñando unos papeles. Un hombre de mediana edad vestido de traje se les acercó. ¿Es usted pariente?, preguntó a Valeria. La nuera. ¿Y usted quién es? El alguacil Gutiérrez. Estoy ejecutando una orden judicial para desalojar a la antigua propietaria de su piso. La antigua propietaria, pero si es su piso, era suyo. El piso fue vendido al ciudadano Moreno. La transacción fue notariada. Todos los documentos están en regla. El alguacil mostró a Valeria un montón de papeles. Ella no era abogada, pero vio la firma de Emilio en el contrato de compraventa. Pero ¿cómo podía venderle el piso a su madre? Tenía un poder general de hace 3 años. La señora Rosalinda lo había firmado ella misma. Valeria miró a su suegra. Asintió entre lágrimas. Lo hice cuando tuve problemas con los papeles de la herencia. Emilio me ayudó con el papeleo, pero no pensé que usaría el poder notarial para venderla. La ley es la ley, dijo el alguacil. El poder es válido, la transacción es legal. Lo siento, pero debe desalojar el piso. Rosalind sollozó aún más fuerte. Los vecinos se reunieron alrededor, hablando y sacudiendo la cabeza. Valeria pasó el brazo por los hombros de su suegra. ¿Dónde está Emilio? ¿Sabe lo que está pasando? No lo sé, sollozó Rosalind. He intentado llamarle, pero el teléfono está apagado, pensó Valeria. El teléfono de la casa de Emilio funcionaba correctamente desde hacía 3 semanas, así que estaba evitando las llamadas de su madre a propósito. Mire, le dijo al alguacil, ¿podemos al menos trasladar las cosas a un lugar seguro? Ese no es mi trabajo. Mi trabajo es ejecutar el desahucio. Uno de los vecinos, un hombre mayor, se acercó a ellos. Rosalind, puedes poner tus posesiones más valiosas en mi garaje por ahora, durante 1 o 2 semanas. Gracias, don Pedro, susurró ella. Las 2 horas siguientes las dedicaron a ordenar las cosas de Rosalinda. Lo imprescindible se lo llevaron a casa de una vecina y el resto tuvo que dejarlo en el patio al cuidado de los otros inquilinos. Los nuevos propietarios del piso aún no se habían presentado. Cuando el alguacil y los de la mudanza se marcharon, Valeria y Rosalinda se quedaron solas entre las cajas y los muebles. ¿Qué pasará ahora?, preguntó Rosalinda. Tenemos que hablar con Emilio, averiguar por qué lo hizo y dónde puso el dinero. ¿Vamos a verle? Valeria dudó. Un encuentro con su marido y su amante no auguraba nada bueno. Pero Rosalind estaba completamente confundida y necesitaba apoyo. «Vámonos». Tomaron un taxi hasta la casa de Valeria. Por el camino Rosalinda lloraba y se lamentaba. ¿Cómo pudo hacerle eso a su madre? Lo crié sola, me lo negué todo. Este piso era lo único que tenía. Cálmate. Quizá haya alguna explicación. Pero Valeria no podía creer lo que estaba diciendo. Emilio había vendido el piso de su madre y probablemente no lo había hecho por motivos honorables. Cuando se acercaron a la casa,
Oyeron música a todo volumen que salía de las ventanas. En el patio había un coche nuevo, de segunda mano, pero en buen estado. ¿De dónde había sacado un coche?, se preguntó Rosalind. Lo habrá comprado con el dinero de la venta de su piso. Valeria llamó a la puerta. La música paró y al cabo de un rato, Emilio abrió la puerta. Estaba borracho, pero no tanto como de costumbre. Llevaba una camisa nueva, unos vaqueros caros y botas de cuero. Parecía bien arreglado y feliz con su vida. «¿Mamá?», se sorprendió al ver a Rosalind. «¿Qué haces aquí?». «¿Qué estoy haciendo?». Rosalind estaba indignada. «Quiero saber por qué has vendido mi piso». Emilio frunció el ceño, pero no les invitó a entrar. «Ah, es que... bueno, necesitaba dinero». «¿Dinero? ¿Para qué necesitabas tanto dinero?». «Para vivir, para mantener a mi familia». Beatriz salió de la casa. Llevaba un vestido nuevo, brazaletes de oro en las manos y una cadena y un colgante en el cuello. Parecía próspera y engreída. «¡Oh, invitados!», dijo con una sonrisa falsa. «Pasad, no os quedéis en el umbral». Entraron en la casa y Valeria se quedó boquiabierta. El salón estaba lleno de cosas nuevas. Muebles caros, alfombras, cuadros en las paredes. Sobre la mesa había botellas de alcohol de élite y cajas de bombones. Y junto al sofá había fajos de billetes como si acabaran de contarlos. «Emilio», dijo Rosalind en voz baja, «¿de dónde ha salido todo esto?». «Lo he comprado yo», respondió el hijo con orgullo. «Por fin podemos vivir como seres humanos». «¿Con mi dinero? ¿Con el dinero de la venta de mi piso?». «Con mi dinero», me espetó Emilio. «El poder notarial estaba a mi nombre, así que yo tenía derecho a disponer de la propiedad». Beatriz se acercó a Emilio y lo cogió bajo el brazo. «Rosalind, no te preocupes tanto. Emilio acaba de decidir mejorar nuestras condiciones de vida. Ahora tenemos una casa preciosa». «¿Nuestras condiciones de vida?», preguntó Rosalinda. «¿Dónde voy a vivir?». «Ya encontrarás algo», contestó Emilio con indiferencia. «Eres una mujer adulta, te las arreglarás». Valeria no podía creer lo que oía. ¿Era este realmente el hombre que siempre había sido respetuoso con su madre? «Emilio, es tu madre, no tiene casa». «¿Qué gano yo?». Emilio se sirvió whisky de una botella cara. «Llevo toda la vida escuchando sus moralinas. Haz esto, no hagas aquello. Que se dé cuenta de que ya soy mayorcito y decido cómo vivir mi vida». «Hijo», susurró Rosalind, «pero soy madre. Yo te crié». «¿Criarte?». Emilio se rió con rabia. «Me regañabas. Siempre estabas insatisfecho con mis mujeres, mi trabajo, mis decisiones. Y ahora has venido aquí». Beatriz asintió con aprobación, acariciando el brazo de Emilio. «Así es, querido. Un hombre debe ser independiente. No puede dejar que sus parientes interfieran en la vida familiar». «¿Vida familiar?». Valeria no podía soportarlo. «¿Y yo qué? Soy la esposa legal». Emilio la miró con desprecio. «Tú eras una carga, siempre lloriqueando, insatisfecha, aburrida. Beatriz es una mujer de verdad, sabe apreciar a un hombre». «Es verdad», añadió Beatriz en voz baja. «Emilio es un hombre maravilloso, se merece algo mejor que lo que tenía antes». Rosalind miró a su hijo con los ojos muy abiertos. «Emilio, ¿qué te ha pasado? Te has convertido en una especie de extraño». «No me ha pasado nada», gritó él. «Simplemente dejé de ser un pelele, dejé de escuchar tus consejos y de vivir según tus reglas». Bebió un buen trago de whisky y miró a su madre con odio. «Y de todos modos, vete de aquí. Estoy harta de ver vuestras caras amargadas. Esta es mi casa, y yo decido quién entra». «Emilio», gritó Rosalinda, «estás echando a tu propia madre». «Que sí, y no solo a ti». Desvió la mirada hacia Valeria. «A ti también. Aquí no quiero llorones ni perdedores». Beatriz sonrió satisfecha mientras observaba el escándalo. Era obvio que este giro de los acontecimientos le convenía. «Emilio», dijo con voz dulce, «no te preocupes tanto.
Deja que sigan su camino y nosotros seguiremos construyendo nuestra vida feliz. ¿Vida feliz?, se preguntó Valeria. ¿Con dinero robado? Beatriz se encogió de hombros. ¿Qué me importa de dónde venga el dinero? Lo principal es que mi hombre pueda mantenerme. ¿Tu hombre? Valeria no la creía. Pero si está casado conmigo. Estuvo casado, corrigió Beatriz. Ahora su pasado ha terminado. Tiene una nueva vida y una nueva mujer. Emilio asintió, de acuerdo con cada palabra de su ama. El alcohol y los halagos habían hecho su trabajo. Realmente se creía con derecho a todo aquello. Exacto, dijo. Beatriz sabe lo que un hombre necesita para ser feliz, y tú solo me has estropeado la vida. Rosalind se acercó lentamente a su hijo. Emilio, te lo ruego, mira lo que haces. Te has convertido en un extraño. Déjame en paz, vieja bruja, gritó Emilio, apartando a su madre de un empujón. Estoy harto de tus lloriqueos. Vete de mi casa y no vuelvas. Rosalinda retrocedió como golpeada. Las lágrimas corrieron por sus mejillas. La vieja bruja, susurró. ¿Un hijo llama vieja bruja a su madre? Así es. Y diré más si no te largas de aquí. Emilio hizo un gesto amenazador y Rosalinda retrocedió hacia la puerta. Valeria miró lo que ocurría con asco y lástima. El hombre que había conocido durante 7 años había desaparecido. En su lugar había un egoísta borracho, dispuesto a pisotear a los más cercanos para su propio placer. ¿Sabéis qué?, dijo, volviéndose hacia Emilio y Beatriz. Os merecéis el uno al otro, un ladrón y una mujer a la que le da igual el dinero con el que se mantenga. ¡Callaos!, se indignó Emilio. Yo no soy un ladrón. ¿No? Entonces, ¿de dónde has sacado la tele, y el coche, y todas esas cosas caras? ¿El sueldo de un albañil permite esas compras? Emilio vaciló, y Beatriz volvió a encogerse de hombros. Repito, no me importa cómo gane dinero un hombre. Lo importante es que me mantenga, y las formas, eso es asunto suyo. El cinismo de estas palabras impresionó incluso a Valeria. La mujer declaró abiertamente que estaba dispuesta a vivir con un criminal con tal de que la mantuviera. Está bien, dijo Valeria. Entonces sigue viviendo en tu mundo de mentiras y dinero robado, y yo ya no quiero tener nada que ver con esta familia. Valeria se llevó a Rosalind fuera. Su suegra lloraba, incapaz de creer lo que acababa de ocurrir. Valeria, ¿qué vamos a hacer ahora? ¿Dónde se supone que tengo que ir? No lo sé, Rosalind. De verdad, no lo sé. De la casa salían risas y música. Emilio y Beatriz seguían celebrando su nueva vida. Valeria paró un taxi que pasaba. Suba, te llevaré con los vecinos. ¿Y ahora qué?, preguntó Rosalinda entrando en el coche. Después cada uno decidirá su destino. Yo volveré a Carmen y construiré una nueva vida. Y tú habla con tus vecinos, a ver si alguien puede ayudarte, o ponte en contacto con los servicios sociales. Pero somos una familia. Éramos una familia, corrigió Valeria. Ahora ya no tenemos nada en común con el hombre que se quedó en esa casa. Rosalind lloró durante todo el trayecto, y Valeria miró por la ventanilla y pensó en lo rápido que podía desmoronarse todo lo que parecía sólido y fiable. 7 años de matrimonio acabaron en un día, y ayer un hombre decente se convirtió en un cínico y un criminal. Pero lo extraño era que, a pesar del dolor y la decepción, Valeria sentía algo parecido al alivio. Por fin se había quitado todas las máscaras y veía la verdad. Ahora era posible empezar una nueva vida, sin ilusiones ni falsas esperanzas. Cuando el taxi se detuvo frente a la casa de Rosalind, Valeria ayudó a su suegra a bajar. Rosalind, siento mucho lo que ha pasado. Valeria, lo siento, susurró. Me equivoqué. Eres una buena mujer, pero mi hijo se ha convertido en un monstruo. No te culpes. A veces la gente cambia y no hay nada que podamos hacer. Valeria volvió a subir al taxi y condujo hasta casa de Carmen. Empezaba a oscurecer por la ventana y en su pecho, a pesar de todo, había una sensación de que lo peor ya había pasado. Había una nueva vida por delante,
difícil, desconocida, pero honesta. Y en la casa que una vez había sido su hogar, continuaba el festín del dinero robado, pero eso ya no era asunto suyo.